Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Amor que Transforma? Amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros, ya sea por Facebook o por YouTube, sean todos bienvenidos a nuestras lecciones para el crecimiento espiritual, este tiempo dedicado para Dios en el estudio de la palabra, en nuestra serie de las cartas del apóstol Pablo, donde estamos estudiando ahora el libro de Efesios, que ya estamos en nuestras últimas lecciones, ya estamos ahora sí que estudiando el último capítulo de Efesios. Muy interesante lo que hemos estado viendo. Espero que haya sido de bendición para tu vida y porque para la mía sí, ha sido muy padre todo lo que hemos estado estudiando a través de lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Entonces, pues ya estamos acá listos, ¿verdad? Para recibir la palabra y recordarte, ¿verdad? Que si nos ves por YouTube o por Facebook, que tú puedas darle like, compartirlo y que si puede ser de bendición para más personas, amigos, hermanos en Cristo, gloria a Dios. Que sea de bendición y que tú y yo podamos seguir creciendo y aprendiendo de la palabra en Cristo Jesús. Así es que pues, si no hay más que decir, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos enseñe la palabra de hoy. ¿Me acompañas? Hagamos esta oración. Papi, gracias te damos en este tiempo una vez más por todo lo que recibimos de ti, por tus bendiciones, por la vida, por la salud, por la protección, por tu salvación, Dios, por tu paciencia, por tu amor y todas las bondades que cada día vemos en ti, Dios. Gracias. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo entre nosotros, tomando el control de esta enseñanza, hablando a través de mi vida, y estamos dispuestos con oídos espirituales atentos a recibir tu palabra. Enséñanos, guíanos, llévanos a más y que podamos ser edificados por ti, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues bueno, ya como te decía, estamos ya en la recta final del libro de Efesios, el estudio que estamos teniendo. Y pues bueno, hemos ya estudiado muchos aspectos del apóstol Pablo. Y precisamente las dos sesiones anteriores hablábamos del énfasis que Pablo hace a primero a la familia, al orden familiar y a la posición de cada elemento de la familia, ¿verdad? El padre, la mamá, los hijos, y después también habla de los siervos y de los amos, ¿verdad? De los empleados y de los patrones, de los trabajadores también habla. Y nos llama a ser ejemplo en todo. Si tú eres patrón, sé ejemplo como patrón. Si tú eres empleado, sé ejemplo. Da siempre lo mejor en todo lo que tú hagas, ¿sabes? Entonces, eso es en parte importante que Pablo va marcando a estos hermanos en Éfeso para que puedan tener una convivencia. Ya hemos hablado en varias ocasiones que también pues les dice, ahora somos un cuerpo en Cristo, ya no hay griego ni judío, ¿verdad? Sino que todos somos uno en Cristo. Entonces ahora pues trabaja, vive bien, haz lo correcto siempre, en tu trabajo, en tu casa, en donde tú estés, en la escuela, ¿verdad? En donde tú te desenvuelvas, haz lo mejor. Y eso es lo que también Pablo nos enseña a cada uno de nosotros. Entonces, pues, continuando con eso, ahora Pablo va a hablar de otro tema muy interesante que vamos a ver en estas últimas lecciones. Mira, es interesante observar que el apóstol Pablo abruptamente pasa de los temas domésticos como la familia y el trabajo a un asunto tan diferente como la guerra espiritual. Esta lucha no es algo desvinculado a la vida cotidiana en la familia y en el trabajo, pues está presente en todas las áreas de la vida y en los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Lo espiritual y lo material no están divorciados, suceden al mismo tiempo y en el mismo sitio. Este pasaje es un llamado a todos los creyentes a alistarse, a fortalecerse y a vestirse de la armadura de Dios para enfrentar la lucha espiritual. Y entonces esta lección se llama el llamado de Dios a la lucha espiritual, y vamos a estar estudiando en esta clase específica Efesios 6 versículos 10, 11 y 12, del 10 al 12. Entonces, y aquí vemos cómo es importante que entendamos que nuestra vida cotidiana no está peleada con nuestra vida espiritual. Al contrario, tenemos que aprender, y aún en la iglesia para eso vamos, para aprender a llevar a cabo las dos, a poder trabajar en las dos, ser ejemplo en las dos, ser una diferencia en las dos. El apóstol Pablo eso es lo que les está enseñando a los efesios, ¿sabes? Ahora, o sea, ya te expliqué en la familia, en el trabajo, cómo debes de conducirte. Ahora,
vamos a ver algo más profundo, porque espiritualmente todos tenemos luchas, todos tenemos situaciones personales y el enemigo sabe también por dónde atacarnos. Entonces tenemos que estar fortalecidos, porque esas luchas se van a dar en la casa, en la calle, en la escuela, en la oficina, en la iglesia y en cualquier lugar donde estemos. Van a haber situaciones que nos van a estar llevando, ¿verdad? Que el enemigo también va a querer probarnos y que Dios va a permitir que pasemos por pruebas para que podamos ser pulidos y perfeccionados. Ya vimos en los capítulos anteriores que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, esto es de Cristo. Entonces, hablemos de la lucha espiritual. ¿A qué se refiere con esto? Y vamos a ver, y si quieres acompáñame, porque vamos a leer muchos versículos, pero vamos a ver ahorita Efesios 6, versículos del 10 al 12 que vamos a estudiar. Voy a tomar mi Biblia que tengo de este lado. Acá está. Y si ya estás ahí, de aquí va a derivar nuestro estudio de ahorita, de esta lección. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esto es lo que vamos a desmenuzar, porque hay mucho que hablar al respecto, ¿ok? Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque existe un mundo espiritual que es real, pero que cuesta trabajo percibir porque es invisible, pero actúa conjuntamente con el mundo físico y todo lo que hacemos repercute en los dos ambientes, ¿sí? O sea, aún la palabra dice, por ejemplo, que la vida y la muerte está en el poder de la lengua, en tu boca está, ¿sabes? Entonces, cuando tú declaras algo, tiene influencia tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. También Jesús le dijo a Pedro: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo también. Pero como es un mundo que no vemos, a veces nos cuesta trabajo entenderlo, percibirlo, vivirlo, ¿sabes? Porque es más, pues tú y yo ahora, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, nuestra mentalidad debe de funcionar de acuerdo a lo que Dios establece, que aquí está en su palabra. Pero pues todavía nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos físicos ven y por lo que ven nuestro alrededor. Y entonces obviamente somos más atraídos por el mundo físico que por el mundo espiritual. Pero debería ser al revés. Y tú y yo tenemos que estar llenándonos de Dios, buscando las cosas de Dios para ser fortalecidos y caminar en el mundo espiritual, tal como lo hizo Jesús. Por eso Jesús podía vivir en una vida sobrenatural en el mundo físico. Y él, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, desde que nació, desde el vientre de su mamá, él pasó todo el proceso que tú y yo pasamos como seres humanos, para demostrarnos también que se puede llevar una vida cristiana, en victoria en Cristo, y una vida física como ser humano, pero necesitamos la comunión con Dios todos los días, tal y como él lo hacía. Por eso él pudo soportar aún la cruz y lo más rudo y lo más difícil, por amor a ti y por amor a mí. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de algunos aspectos importantes del mundo espiritual. Primero, hablemos específicamente del mundo espiritual. En el universo coexisten dos realidades, el mundo físico y el mundo espiritual. El primero visible y el segundo invisible. Vamos allá adelantito a Colosenses 1:16. Y ten ahí tu Biblia porque vamos a leer muchos versículos. Dice la palabra de Dios: porque en él fueron creadas, y esto se refiere a Jesús, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, ¿ok? Entonces, pues todo el mundo físico fue creado por medio de Cristo, y el mundo espiritual existía por medio de nuestro Padre. La palabra griega que describe el mundo espiritual es euporanios, que se encuentra al final del versículo 12, traducido como regiones celestes. Y también se hace presente en otras partes de la carta, en los versículos del 1:3, 1:20, 2:6 y 3:10. O sea, cuando habla de las regiones celestes, mira, rápidamente nada más te voy a leer, por ejemplo, Efesios 1:3, dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, esa es la palabra que se refiere de este mundo espiritual. A este mundo espiritual pertenece Dios, los ángeles, Satanás y sus demonios, es decir, espíritus malignos, y la parte espiritual del ser humano. En esta dimensión donde sucede nuestra lucha en el plano espiritual, Pablo declara que nuestra lucha no es contra carne y sangre. También las bendiciones espirituales ocurren y las recibimos en esta dimensión, tal y como lo acabo de leer, ¿verdad? Que dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todos los hombres que están sin Cristo y todas las naciones están espiritualmente bajo el dominio de las fuerzas de maldad. Entonces, aquí es claro entender, hay un mundo espiritual que es real, solamente que Cristo o Dios estableció su reino en este mundo cuando creó a Adán y a Eva y estaba el huerto y pues el hombre tenía la potestad sobre el mundo. Pero al pecar, al desobedecer la palabra de Dios, legalmente esa potestad se la pasó al enemigo. Por eso dice que los hombres sin Cristo y las naciones están bajo el dominio. Jesús lo reconoció en medio de la tentación cuando el diablo le dijo: te doy todos los reinos si tú postrado me adorares. Entonces Jesús reconoció eso porque sí, porque legalmente Adán ya se los había dado al pecar, al desobedecer. Entonces al diablo también se le considera el príncipe de este mundo por lo mismo, ¿sabes? Entonces, en medio de eso, acciona desde su mundo espiritual, acciona sobre el mundo físico. Y él hace todo lo posible para que tú y yo caigamos en sus trampas y al final destruirnos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la máxima creación de Dios, somos hijos de Dios. Entonces Él quiere destruir, y bueno, a todo el ser humano, porque Él sabe el potencial, Él sabe lo que implica que nosotros regresemos a papá y busquemos su rostro y realmente seamos hijos de Dios. Y obviamente Él no quiere eso, Él quiere la gloria para Él, Él quiere todo para Él, y entonces va a buscar destruirnos. Con Dios ya no puede, va a buscar hacerlo con su máxima creación, o sea, contigo y conmigo, con todos los seres humanos, y lo sigue haciendo, y mucha gente lo ha seguido y ha obedecido eso, porque ha sido más fácil guiarse por lo que se ve y no por lo que no se ve. El mundo espiritual es real y existe. Hay muchas cosas que se pueden hablar al respecto, ¿sabes? Pero vamos entendiendo esto, que sí es real, y cosas que pasan en lo sobrenatural también son reales, pero no son creadas por ejemplo, por los muertos. Los muertos duermen, pero sí hay espíritus de maldad, demoníacos, que hacen creer que el espíritu de la persona viene, no sé, una vez al año a comerse la ofrenda que le dejan, por ejemplo, o que puede hablar por medio de un medium o de una persona para comunicarse con su familiar. Eso no es, eso no son los familiares muertos, eso es realmente pues demonios que el diablo sabe. Acuérdate que el diablo conoce tu pasado y tu presente, y en base a eso va a utilizar diferentes estrategias para engañarte, para jalarte, para atraerte a él, y va a buscar a través de la adivinación copiar todo lo que Dios sabe. Dios sí es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios sí conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios conoce todas las cosas, ¿sabes? Pero el enemigo, como padre de mentira, va a buscar imitar todas estas cosas para que la gente caiga y sea atraída y sea alejada de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a hablar entonces específicamente del ejército del maligno. El verso 12 nos da la idea que el enemigo está organizado como un ejército. Fíjate, primero está Satanás, que es el príncipe de las tinieblas. Después están los principados, que son seres poderosos asignados a dominar naciones. Daniel 10, 20 y 21, Daniel 10, 20 y 21, vamos al libro de Daniel, nos hace esta referencia también. Mira, dice: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, él aquí hablando de estos principados, ¿verdad? Que se habían levantado contra la nación donde estaba Daniel. Entonces hay principados, hay huestes o demonios asignados para esto, para sembrar guerras, divisiones, muertes, ¿verdad? También hablamos de potestades. Estas pueden ser fuerzas especiales que dominan ciertas áreas de los hombres, ¿verdad? Y claro,
Acuérdate que uno puede endemoniarse cuando uno le permite al enemigo entrar a su vida, ¿sabes? Cuando uno abre la puerta para que las influencias demoníacas entren a su corazón. Y Dios nos guarde de todo esto, ¿verdad? Pero mientras no entra nada que tú no permitas, pero sí hay influencias, sí hay situaciones que quieren ocasionarte caer y volver al pecado. Y por ejemplo, el enemigo quiere tenernos atrapados en adicciones, en depresiones, en amarguras, en cosas que al final nos vayan a destruir. Y entonces también a esto se enfocan las potestades. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estos son asignados a territorios o poblaciones específicas. Se ha considerado, ¿verdad?, que hay ciertos lugares también específicos. Hay lugares donde todo el pueblito, toda la región adora a Satanás o adoran a la muerte o hacen cosas. Y son estas huestes espirituales que inducen a la gente a todo esto, estos gobernadores de las tinieblas. Y tenemos las huestes espirituales de maldad, que son soldados del ejército enemigo que operan en las personas. También, ¿verdad? Como influencia, como armas destructivas. El enemigo, ¿verdad? El enemigo no es omnipresente, pero usa todas estas a estas huestes, potestades, principales y gobernadores para que se distribuyan y destruyan a la gente. Acuérdate que 3/4 partes del cielo siguieron al diablo, a Luzbel. Y entonces pues tiene mucho ejército para poder destruir, ¿verdad?, al mundo. Pero pues aquí está la iglesia para no permitirlo. Por eso es importante que sepamos y que conozcamos al enemigo y cuál es su capacidad para que estemos preparados para combatirlo. Los diferentes nombres que en la Biblia se le da a Satanás revelan sus características. Por ejemplo, es engañador, maligno, mentiroso, padre de la mentira, homicida, ladrón, príncipe de las tinieblas, dios de este siglo, tentador, la serpiente antigua, etc. Hay muchos más. Él realiza su labor entre los hombres y las naciones mediante el engaño. Fue él quien engañó a Eva y cuando ella y Adán pecaron, usurpó el señorío de la tierra que Dios le había dado al hombre. En la actualidad, él induce a los hombres a la rebeldía, a la incredulidad, al ocultismo y a toda clase de inmoralidad, haciendo ver a lo malo como algo bueno. ¿Sabes? Que tú puedes hacer muchas cosas, es tu vida, tú decides, es tu cuerpo, tú sabes lo que quieres, lo que no quieres, y entonces usa todas estas estrategias, para alejar al hombre de Dios. Él sabe lo importante que es para Dios el hombre. Acuérdate que tú y yo y toda la humanidad fue creada por el corazón paternal de Dios. Dios quiere que seamos sus hijos y que estemos con Él por la eternidad. El diablo obviamente lo sabe y no lo quiere. Y busca todas las herramientas, las usa, todas las estrategias para alejarnos de papá, para alejarnos de Dios, ¿sabes? Para destruir a la humanidad. Y creo que va a ser muy triste para todos aquellos que no creyeron en Jesús y que no entregaron su vida a Dios y que no decidieron vivir en la santidad de Dios, cuando estemos delante del Padre y que veamos todo eso y que diga, tu recompensa es el fuego eterno. Y que todos digan, no, ¿y por qué no quise creer? ¿Y por qué no? Y ¿sabes? Creo que va a estar bien rudo ese momento, pero va a suceder. Y hay gente que ha fallecido sin Cristo y que no ha aceptado la verdad de Dios. Entonces, porque el enemigo se ha encargado a través de todos estos, de su ejército, eso, separar al hombre de Dios. Y usa todas sus estrategias para lograrlo. Entonces, tengamos cuidado y por eso es importante que conozcamos a nuestro enemigo y lo que él puede hacer para estar fortalecidos más en Dios. Y ahora hablemos entonces del ejército de Dios, ¿verdad? Porque también Dios tiene su ejército, compuesto por varios elementos tanto en lo terrenal, o sea en lo físico, como en lo espiritual. Mira, primero Dios, el Padre Celestial es Jehová de los ejércitos y está a nuestro favor. Romanos 8:31 dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Él está a nuestro favor. El Padre Celestial, el Padre de amor, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Ahora, ¿quién más? Obviamente Jesús, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él recibió del Padre toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18 dice:
Mateo 28, 18. Dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Él tiene toda esta potestad y aparte es cabeza de la iglesia, que ya lo hemos estudiado también aquí en Efesios, que dice que Él es cabeza de toda la iglesia, ¿sabes? Entonces, este es Cristo, que también está a favor de nosotros, que Él también está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿verdad? Cristo es, y en el nombre de Cristo alcanzamos y logramos muchas victorias, porque no es en nuestras fuerzas ni en nuestro nombre, es el nombre de Cristo que al obedecer, al cumplir la voluntad de Dios, dice que le dio un nombre sobre todo nombre. Y sobre ese nombre nosotros hemos logrado muchas cosas, porque es su nombre, en su nombre hay poder. Otro personaje muy importante es el Espíritu Santo, que es Dios y que está en nosotros y que es mayor que nuestro enemigo. Mira, Juan 14, 17, Jesús se lo dijo a los discípulos y que también nos lo dice a nosotros. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea, ese Espíritu que está en nosotros. Y mira lo que dice Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios y mayor es el Espíritu Santo que el que está en el mundo. Entonces Él está en nosotros y es mayor para vencer, y Él es el que nos revela las cosas de Dios, el que nos guía, el que nos consuela. Él está con nosotros. Si a nosotros aprendemos a vivir día a día con el Espíritu Santo, nuestra vida va siendo transformada más y más al nivel de Cristo, y entonces encontramos la victoria en Él, tal como Jesús lo hizo. Jesús tuvo comunión con el Espíritu Santo y por eso pudo vencer en la cruz. Amén. También tenemos a los ángeles de Dios. Apocalipsis 5:11. Apocalipsis 5:11 dice la palabra: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Ok? Estos son millones y es el ejército del cielo. Lo componen arcángeles, serafines, querubines y ángeles con diversas funciones. Ellos están al servicio de los santos bajo las órdenes de Dios. Hebreos, mira lo que nos dice Hebreos 1:14. Dice la palabra: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Estos son los ángeles, los que están a nuestro servicio, ¿verdad? Bajo las órdenes de Dios. Y pues obviamente en el ejército de Dios estamos tú y yo, los santos, la iglesia del Señor. Cada creyente es un soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Dice la palabra de Dios: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. O sea, somos soldados. Por lo que debemos fortalecernos, ser entrenados, estar armados para enfrentar la lucha espiritual. Somos parte del ejército de Dios. Por lo tanto, podemos tener plena seguridad de que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Romanos 8:37 precisamente es lo que dice. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo. Este es el ejército de Dios. Está Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles y tú y yo, los santos, el ejército de Dios, dispuesto a luchar y a estar en comunión con Dios para vencer en Él. Ahora, te pregunto, ¿en qué se fundamenta nuestra victoria? Te doy 3 puntos. Número 1, en la victoria obtenida por la muerte de Jesús sobre todas las fuerzas del enemigo. Colosenses 2, 14 y 15 dice la palabra:
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que hizo Jesús. Y Hebreos 2 también, 14 y 15, dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Cristo obtuvo la victoria en la cruz sobre todos los enemigos, ¿verdad? Entonces, en eso se fundamenta nuestra victoria. Por su muerte, Él trajo victoria para ti y para mí. También en la victoria y autoridad que conquistó Cristo resucitado y exaltado como Señor. Mira, Efesios 1:20 y 22 dice la palabra: lo cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, esta es la victoria que tenemos, en un Cristo resucitado y exaltado como Señor. Esta es nuestra garantía. Y también nuestra victoria se fundamenta en la victoria que tenemos por ser uno con Cristo. Ahí en Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el mundo espiritual hablando, ¿verdad? De los lugares celestiales. Y Romanos 16:20 dice la palabra. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vosotros. Entonces, ahí vemos cómo somos uno con Cristo y la victoria de Cristo también viene sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la guerra espiritual y la lucha espiritual? En estos días se habla mucho de guerra espiritual y se usa principalmente en este pasaje. Es interesante, o sea, muchos cuando enseñan de la guerra espiritual se remiten a esta parte de Efesios 6 del 10 al 20, pero hagamos una clara diferencia. Es interesante observar que aquí no se habla de guerra sino de lucha. Esta traducción es correcta porque en el griego dice pale y significa justamente lucha. La palabra guerra en griego es polemos, la cual se repite en el Nuevo Testamento 18 veces como sustantivo y 7 veces como verbo. Referido a la guerra espiritual, el verbo guerrear aparece únicamente en Apocalipsis 2:16, 12:7, 13:4, 17:14 y 19:11. Mira, vamos a ver rápidamente el primero, Apocalipsis 2:16, hablando de guerrear, del verbo como tal, dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Aquí se habla de guerrear como verbo. Y el sustantivo es usado 9 veces, con referencia a la guerra espiritual, y también únicamente en Apocalipsis 9:7-9, 11:7, 12:7, 17, 13:7, 16:14, 19:19 y 20:8. Entonces vamos a verlo, por ejemplo, en Apocalipsis 9:7 y 9. Mira cómo dice la palabra, hablando de la palabra guerra como sustantivo. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Y de ahí al 9. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Aquí se usa la guerra, el término guerra como sustantivo. En estos textos se puede observar que la guerra espiritual es librada entre los ángeles de Dios contra las fuerzas del enemigo. Mira, ahí sigamos en Apocalipsis. Fíjate, Apocalipsis 12 del 7 al 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
¿ok? Entonces aquí habla de esta lucha con el diablo. Y Apocalipsis 17, versículo 14, dice la palabra: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces a esto se refiere con el aspecto de guerrear. La guerra espiritual realmente la vemos en Apocalipsis como verbo y como sustantivo. La guerra es una pelea general, en cambio la lucha es una pelea personal y grupal. Cada santo debe fortalecerse y vestirse con toda la armadura de Dios para librar esta lucha espiritual en unidad con todos sus hermanos. O sea, la guerra es en general, y aquí habla de los ángeles que van a guerrear y que van a pelear, ¿verdad? Pero realmente aquí Efesios no habla de una guerra espiritual, habla de una lucha. La lucha que tenemos todos nosotros, esa lucha interna, pero que las pasamos todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? El Hijo de Dios vino al mundo y se encarnó hecho hombre, y fue varón perfecto. Como hombre fue tentado en todo, al igual que Adán y que nosotros. Mira, Hebreos 2:18 dice la palabra. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús también fue tentado. Sin embargo, resistió a Satanás y siempre lo venció en la dimensión personal. Mateo 4 del 1 al 11, no lo voy a leer porque está largo, pero habla de la tentación de Jesús, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Después de que Jesús fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches, que no había comido, que había ayunado, el diablo se le aparece y lo tienta en 3 aspectos. Entonces aquí Jesús venció al enemigo con todo el poder, ¿verdad? Porque estaba lleno de la presencia de Dios. Y también en la ministerial fue tentado. Después de 3 años de ministerio, a fin de rescatarnos del dominio satánico y reencaminarnos hacia el propósito eterno de Dios, hizo la siguiente redención. Mira, el plan de redención, lo que hizo Jesús. 1, o inciso A, entabló la guerra contra todas las fuerzas de oscuridad en la cruz. Vamos a leer rápidamente estos versículos para que lo tengamos más claro. Isaías 59, versículos 17 y 18, dice la palabra: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, ¿ok? Y entonces vamos también a Isaías 63, del 1 al 5. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como aquel que ha pisado en el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé y no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Aquí vemos cómo se habla de la victoria de Cristo contra las fuerzas obscuras en la cruz, ¿verdad? También, inciso B, con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte y lo destruyó. Hebreos 2, 14 y 15, ya lo leímos, ¿verdad? Como él, mira, rápidamente lo repasamos. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, derrotó al imperio de la muerte y lo destruyó. Inciso C, despojó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos públicamente en la cruz. Ya lo vimos en Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Y Primera de Corintios 2, del 7 al 9, dice la palabra: dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, no oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ajá, son estas cosas que Dios nos ha dado. Luego, inciso D, el Cristo resucitado y glorificado como representante de los hombres, recibió toda la autoridad en los cielos y en la tierra y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que lo leímos ya en Efesios 1, 20 y 21, que dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y Filipenses 2, 9 al 11, que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, Cristo murió, venció a la muerte, venció a los principados, a las potestades, resucitó para darnos vida eterna, venciendo a la muerte y darnos esta autoridad en Cristo Jesús, ¿verdad? Esto es lo que hizo, y esta fue la verdadera guerra espiritual que Cristo se batió por ti y por mí, por amor a nosotros. Ahora, vamos hasta aquí en esta primera parte de este estudio, y como conclusión podemos decir que en la actualidad la mayoría de los hombres están bajo la potestad de las tinieblas, pues aún no están en Cristo. Siguen siendo engañados bajo el dominio del mentiroso. Algunos porque nunca escucharon la verdad y otros porque al escucharla no quisieron creer. Nosotros, cuando conocimos la verdad, fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo. Colosenses 1, 12 y 14 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora, por su gracia, estamos en Cristo, y al estar en Él, su posición, su victoria, su poder, sus bendiciones y su autoridad son nuestras. El vivir una vida victoriosa, el ser vencedores en todas circunstancias, depende enteramente de la posición que hoy tenemos en Cristo, pues ya lo hizo todo por nosotros. En la cruz venció el pecado, a la maldición, a la enfermedad, a la carne, al viejo hombre, a la muerte, a los principados y potestades, a los demonios y al mismo Satanás y a todo lo que se opone a Dios. Cristo resucitó entre los muertos y fue constituido victorioso sobre todo y sobre todos. Jesucristo es el Señor. Esa es la victoria que tenemos, esa es la guerra que Cristo ha peleado por ti y por mí. Ahora nosotros vamos peleando una lucha espiritual que vamos a seguirla estudiando en las siguientes lecciones para que podamos entender este aspecto de espiritual en el cual el enemigo quiere derrotarnos para alejarnos de Dios. Pero tú tienes que ser consciente de todo lo que empezamos a ver. ¿Cuál es el ejército del diablo? ¿Cuál es el ejército de Dios? ¿Cuál es la importancia del mundo espiritual? Y cómo caminar y trabajar sobre eso. Porque Efesios 6:12, que es el versículo para recordar, no lo explica. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi pelea, mi lucha no es contra mi hermano, contra mi amigo, contra mi familiar, contra mi hermano en Cristo, no. Es contra las huestes espirituales de maldad que influencian a estas personas o que influencian todo alrededor para atacarme, para intentar destruirme, ¿ok? Pero seamos cuidadosos y conscientes de eso para que entendamos que a veces no es la persona que te odia y que te lastima, sino se deja usar por el enemigo para lastimarte, pero tú tienes que rechazarlo y fortalecerte en Cristo para no permitir que eso destruya y dañe tu corazón, ¿ok? Entonces vamos a dar una oración
para dar gracias a Dios por esto. Papi, gracias te damos por esta enseñanza y llévanos a más, a caminar en el poder de tu espíritu y a crecer contigo y a estar conscientes de esta lucha espiritual y de los enemigos que tenemos y del ejército que tenemos a nuestro favor para vencer, Señor. Bendice a tu amada iglesia, amor que transforma, dales una semana de poder, de gracia, de victoria y que caminen más en ti, en ese conocimiento tuyo, Señor. Gracias por este tiempo y que tu nombre sea glorificado, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues sí, ha quedado claro esta enseñanza, pues sigue adelante y vamos a continuar la próxima semana. Yo te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones y que tú crezcas en el conocimiento de nuestro amado Dios y que tú te fortalezcas en Él, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Te mando bendiciones y nos vemos hasta la próxima.